O sea, en el peor de los escenarios, mira, en el peor de los escenarios, lo que nos puede pasar es que tenga que adelantar polerones. No, de hecho, yo tengo que mi presupuesto, el de la versión final del 300, era con un 56%. Qué raro. Sí, tengo que ver un 56. Que quizás con todo lo que se canceló. Claro, y quizás yo en la segunda, como no traspasé del D al E, como que quedó quizás ahí medio abultado. Voy a llamar de nuevo a Lucas. Pero es broma, esta cuestión en verdad se ocurrió y nosotros no supimos. Mira, voy a llamar al Nico. Hola. Hablaste con la Carmen Maduro, ¿no? Hola, Gonzalo. Hola, Lucas Alonso. Hola. De honor. Oye, Lucas, ¿pero por qué no están todos conectados a la presentación del plan? Hola, ¿Cuándo dijo eso? ponte el audífono. O sea, de tu amigo. ¿Cómo están? Vale. ¿Y tú? Estoy preocupado porque la Jessica López no me ha mandado ni una cuestión, güey. Great. Oye, Gonza, Ok. ¿me puedes poner a mí como anfitrión? Otra vez, chao. Ah, yo como me inscribí primero aparezco como anfitrión. Sí. ¿Y cómo? A ver. Make host. Listo. No, ¿por qué? ¿Sí? Sí. Yo te aparezco Oye, como anfitrión. Oye, usted como anfitrión no nos pueden contestar las encuestas. Ya las tengo listas, Eduardo. Las configuré antes. Mm, Porque cuando estáis en la reunión no las podéis configurar, no las podéis eliminar, no nada. Así que, ya no me las ven. votación 1, cambio climático. Hola. Votación 2, opciones para abordar la sequía. ¿Y tú? Votación 3, financiamiento. ¿Me vas a mandar la presentación? Todas listas. Perrines. Es que llegó Como la. tú quieras. Bacán. Estamos listos. Ah, Ahora es que voy a llegó poner la presentación. No, es preferible que la subas tú. ¿Ah? Pero es bueno. De construcción, la mayoría de ellas focalizadas en servicios hacia la minería, otras que se han orientado fundamentalmente a resolver problemas de abastecimiento de agua potable, y han surgido también algunos proyectos de uso mixto para la minería, consumo humano y otros usos, en regímenes legales distintos, utilizando algunos la concesión marítima como elemento central y por lo tanto desarrollándose como una empresa privada
que no requiere mayores regulaciones, salvo el cumplir con las normas ambientales existentes, y otras que han recurrido al régimen de concesión de obra pública, que también se adapta en forma bastante eficiente a el desarrollo de este tipo de oferta en función de los requerimientos que tiene una industria de estas características. En vista de lo cual nos ha parecido como Consejo de Política de Infraestructura importante iniciar una conversación sobre el carácter de esta industria y la potencialidad que tiene para servir de respaldo para asegurar la sustentabilidad hídrica del país. Nos parece que esta discusión hoy día es muy importante, producto de que para poder fomentarla se requieren algunas condiciones que nos parece propias para invitar a las próximas administraciones a tomar decisiones respecto de políticas públicas al respecto. Para ilustrarnos de lo que está pasando en esta industria en el mundo, hemos invitado a Carlos Cosín, presidente de la International Desalination Association, para que nos cuente qué es lo que está, cuáles son los movimientos que hay, cuáles son las orientaciones que hay. Lo va a comentar la presentación de Carlos ya a nivel de un sector específico que tiene un tremendo potencial de desarrollo en el país, pero que requiere ciertas certezas de disponibilidad de recursos hídricos, como el sector agroindustrial, y para eso le hemos pedido a Jorge Valenzuela de Fedefruta que nos acompañe y nos dé algunas ideas respecto a qué es lo que se está haciendo en la agroindustria para ver qué posibilidades hay de recurrir a este tipo de recursos. Y le hemos pedido también a Jessica López, presidenta de la Andes, que nos cuente qué es lo que se está pensando a nivel de las empresas sanitarias para asegurar el abastecimiento de agua y si este es un recurso al cual están visualizando recurrir para efectos de asegurar el consumo humano como aspecto principal dentro de las asignaciones de uso de las aguas disponibles. Como consejo nosotros hemos entendido de que en lo esencial el uso del agua en el país tiene tres principales categorías en orden decreciente. La primera es el consumo humano y nos parece que ese es un derecho fundamental, ineludible, y al cual tenemos que asegurar su abastecimiento. Hay en general un buen cumplimiento al respecto, sin embargo, creemos que hay ciertas deficiencias que se producen fundamentalmente en las zonas más vulnerables de algunas ciudades y en las zonas agrícolas más distantes de los centros urbanos, que es donde han aparecido dificultades fundamentales para el abastecimiento del consumo. La segunda es, en la línea de un país sustentable, el asegurar los equilibrios ecológicos básicos que cualquier país requiere y cualquier cuenca demanda. Y eso nos parece también que es fundamental y tenemos que tomar las precauciones necesarias para que ello sea posible. Pero el agua también es un insumo productivo relevante y nos parece que muchas de nuestras actividades económicas de punta y que van a liderar la capacidad productiva del país en los próximos, por lo menos 10 años, van a seguir siendo altamente demandantes de agua. Por lo tanto, la competencia colaborativa que debiera existir entre estos tres usos, nos parece que es muy importante tenerla presente para efecto de poder reflexionar acerca del aporte que podría representar esta industria, la industria de la desalación, para transformar a Chile en un país sustentable y que potencie su desarrollo productivo. Dicho lo anterior, vamos a invitar a Carlos, entonces, Cosín, a que nos haga una presentación. Luego de las presentaciones, vamos a hacerles preguntas, unas preguntas vía no sé cómo es, pero yo les pediría que las respondieran para efecto de ir acumulando cierta información que valore digamos, el contenido de esas preguntas. Eso es más bien para uso nuestro y para poder digamos, sacarle algún provecho a la presencia de ustedes en esta reunión. Y la segunda cuestión que quiero pedirles es que si quieren hacer intervenciones posterior a las preguntas, a las presentaciones, que las intervenciones sean, ojalá no muy largas, ojalá no más de 2 o 3 minutos, y que pidan la palabra a través del chat interno, de tal manera de poder ir asignándolas por orden de peluquería. Entonces, dejo con ustedes a Carlos. Muchas gracias, Carlos.
muy contento que nos puedas acompañar y tal como te decía informalmente al inicio, ojalá esta sea una conversación que sea la primera, que nos permita ir contando con tu apoyo para ver si es que es posible o necesario desarrollar una política pública en el ámbito de la desalación con una mirada de largo plazo. Carlos. Muy bien, pues Carlos, muchas gracias a ti y a vosotros por la invitación. Para mí es un honor participar en esta jornada que considero que es muy interesante. Siento que la corriente situación con el COVID nos haga utilizar esta metodología, pero bueno, parece ser que funciona y que la gente puede seguir sin esa cercanía que da la... Claro. Sí. Bien. La cercanía que nos da, pero espero que el tema que vamos a debatir sea suficientemente interesante como para que pueda romper esa barrera, ¿no? Yo he preparado unas reflexiones que estoy trabajando con distintas administraciones y que creo que en el momento actual de cambio climático que estamos viviendo son bastante acertadas por la evolución que ha tenido los recursos no convencionales y el desarrollo de este tipo de infraestructuras en el mundo a lo largo de los últimos, yo diría, 5 o 6 años, ¿vale? En los que ya, bueno, pues la tecnología ha avanzado suficiente y los precios y las tarifas a las cuales estamos trabajando dan un cierto nivel de confort a la mayor parte de los off-takers, ¿no? Quisiera empezar comentando qué son las soluciones que nosotros llamamos no convencionales para la gente que no esté habituada a estos términos, ¿no? Por recursos no convencionales entendemos todos aquellos recursos de agua que no forman parte del ciclo natural del agua. Es decir, las lluvias se transforman en lagos, vierten en acuíferos y vierten en lagos y son los recursos que tenemos disponibles. Pero desde hace años los tratamientos de agua ponen este recurso con el mismo nivel de calidad para los mismos usos que se están utilizando a través de básicamente la desalación y la reutilización de agua, que son los recursos base no convencionales. Y suelen estar complementados, porque no puede ser de otra manera, con trasvases y transportes para llevar estos recursos a las zonas en las cuales el recurso es un factor limitante, ¿vale? Entonces, con esto en mente, yo he querido empezar haciendo un pequeño análisis y pasamos, por favor, a la siguiente presentación, a la siguiente página, ¿vale? Es el hecho de que el cambio climático es un problema muy complicado de resolver, pero desde la perspectiva del agua voy a ser muy simple en la presentación porque los avances tecnológicos hoy en día, alineados con la disponibilidad financiera y volatilidad que hay en el mercado. Y ese es el punto crítico, si tuviéramos una voluntad política de resolverlos, creo que la parte del cambio climático con falta de recursos y falta de tratamiento podría ser solventado de una forma fácil. Es decir, las soluciones las tenemos en la mano, tanto financieras como tecnológicas, y exclusivamente nos hace falta un poquito de voluntad política para llevar a término estas soluciones a través de estructuras claras de regulación, estructuras claras de financiación. Y la realidad es que en aquellos países que cogieron el toro por los cuernos hace unos años y decidieron resolverlo, hoy lo están resolviendo. Y daremos aquí ejemplos de cómo Singapur reutiliza el 85% de su agua para los usos industriales, Arabia Saudita está dando el 95% de su agua potable a través de desalación y tienen clara la regulación y la metodología. Por poner en el debate y centrar el debate, el problema del cambio climático está claro que lo hemos generado los países desarrollados y por lo tanto tenemos de alguna manera el compromiso de dar también esas soluciones por ser los más avanzados. La realidad, sin embargo, es que todas las consecuencias que vienen de alguna manera producidas por estos cambios climáticos, como son las inundaciones, los fuegos, y no hay que ver más los 7 fuegos que tenemos en California, las pérdidas económicas que se están produciendo, las muertes, no sirven para adoptar las medidas urgentes que esto necesita y seguimos anclados en la misma situación. Y hoy en día hay varios análisis del Banco Mundial en el que ya los efectos que se está produciendo el cambio climático tienen un coste, ya no solo humano,
sino tiene un coste financiero que es mayor que las posibles medidas de mitigación si fueran implementadas. Por lo tanto, es una responsabilidad que tenemos los ciudadanos porque los gobiernos no tienen claro cómo liderar este cambio, ni tienen la seguridad ni los apoyos por los parlamentos en los que están fragmentados para implementar estas políticas rigurosas. Con lo cual, yo animo a que seamos los ciudadanos los que mantengamos esta presión para que esto vaya adelante. Las nuevas generaciones, desde luego, lo tienen muy claro, ¿vale? Y aquí el gran cambio que yo podría analizar que se está produciendo es claramente Naciones Unidas, una vez que ha puesto en sus desarrollos sostenibles el agua como uno de los grandes objetivos a solucionar, y con los 25 años que lleva con las conferencias de Naciones Unidas sobre el cambio climático, el COP que este año organizó Chile y por circunstancias que todos sabemos se tuvo que producir en Madrid, en el que yo tuve un rol bastante activo, sí que considero que por primera vez en mi vida empiezo a ser optimista, que hoy en día, gracias a Dios, la mayor parte de los gobiernos están empezando a poner como un eje central en sus políticas esta lucha como el cambio climático, y por lo tanto tenemos ahora la opción de ayudar cómo resolverlo desde el punto de vista de agua. Si vamos a la siguiente, quiero poner también el foco de cuál es la situación que nos encontramos en América Latina, por ser el debate en Chile, ¿vale? Entonces he cogido algunas reflexiones de un informe que ha emitido CAF en el 2019 que está plenamente activo. Si vamos a la siguiente página, son 3 reflexiones. Mi primera reflexión es que América Latina, incluyendo el Caribe, claramente es el continente de las aguas por su gran disponibilidad de agua potable, pero, sin embargo, la decreciente disponibilidad de ese agua, el aumento de las sequías y la desertificación afectan exactamente igual que el resto de los continentes, con lo cual esa ventaja no está siendo aprovechada por América Latina para poder utilizar un recurso precioso. El segundo dato que viene de este informe de estrategia de CAF viene a poner el acento en que todavía 21 millones de latinoamericanos carecen de un servicio básico de agua y 83 millones no disponen de saneamiento, ¿vale? Pero esto no se queda ahí, sino que es que además se estima que cerca de 2/3 partes de las aguas residuales que son captadas no se están tratando adecuadamente. O sea que el 66% de la población latinoamericana no trata bien sus aguas vertidas, de las que son captadas, que las que habría que añadir todas aquellas que casi suponen un 33% que no se captan, ¿vale? Esto lo ponen datos, en la siguiente slide vemos que no es un problema exclusivo de saneamiento, que es gordo el problema porque estamos en el ámbito rural y en el ámbito urbano lejos de alcanzar los targets que Naciones Unidas nos está imponiendo, pero es que el acceso básico a agua potable y especialmente libre de contaminación y gestionado de forma segura en el ámbito rural apenas es capaz de cubrir el 42%, ¿vale? Y estos son datos del 2019 en países desarrollados, ¿vale? Esta es la primera conclusión de mi estudio. La segunda, y hago mención un poquito a lo que Carlos Cruz ha comentado en la introducción, es que en América Latina la agricultura, como en el resto de los países y en el resto del mundo, es el mayor consumidor de agua, pero en América Latina y en Caribe, que estamos en torno al 75% de uso, hay una característica especial, que es en comparación con el resto, que a medida que aumentamos el uso del agua, son evidentes los efectos que el cambio climático produce en las zonas de escasez y en lagos que se expanden. Entonces, si vemos en el cuadro central, ¿vale?, hay 72 millones de hectáreas, que supone casi el 75% de la superficie disponible apta para riego, que no está suficientemente equipada. Es decir, América Latina tiene todavía un deber enorme para dotar con las necesidades de un plan claro a largo plazo de infraestructuras para poder utilizar la superficie entera que tiene disponible cultivada. Y el tercer análisis en la siguiente slide, la siguiente presentación, es, además del consumo de agua potable y además del uso de la agricultura, América Latina tiene dos competidores. El agua industrial en el resto del mundo no supone más de un 5 o un 7%. Aquí es mayor porque, uno, la generación hidroeléctrica y el uso de los recursos de agua para la mina, para el sector minero, ¿vale?, ejercen una presión enorme sobre los recursos de agua, ¿vale? Y esto es una peculiaridad que no es específica exclusivamente de Chile. Sabemos que Chile, Perú,
México y en menor medida Colombia, Argentina y Brasil, ¿vale? Son economías que tienen una parte importante de su estructura comercial basada en la economía minera, ¿vale? Y además, informes de Bastida de 2018 y CEPAL hacen dos reflexiones en las que nos decían que el destino para la exploración minera más atractivo del mundo sigue siendo América Latina, pero al mismo tiempo es la región que tiene mayor cantidad de conflictos socioambientales, ¿vale? Con este panorama enfrente, ¿cuál es la propuesta desde las personas que estamos trabajando con recursos no convencionales proponemos para mitigar el efecto, ¿vale? Y son soluciones que no nos hemos inventado ahora, son soluciones, yo llevo en este sector más de 25 años y puedo deciros sin duda y sin ningún tipo de reparo que las soluciones están disponibles y son viables, porque se han implementado ya. Entonces, la primera solución claramente es la desalación. Cuando yo empecé a trabajar en el mercado de desalación allá por los años 90, la desalación por membranas competía con la desalación térmica. El coste de una planta de producción tenía un coste energético de 7 kilovatios, 12 kilovatios hora por metro cúbico y era difícil poder llegar a precios por debajo de los $3 por metro cúbico. Esto es en los años 90, ¿vale? Por supuesto, no podíamos competir con las tecnologías térmicas, de evaporación y de vacío. Y hemos ido evolucionando, hemos conseguido unas membranas con unos flujos que están ya casi asintóticos en cuanto a su capacidad de permeabilidad. Hemos conseguido unas membranas resistentes a las limpiezas y al clogging, que era un problema que teníamos en los años 90 y 100. Hemos reducido, introduciendo primero las bombas Pelton y después los Energy Recovery Devices, hemos conseguido reducir el consumo energético a niveles de 3,5 o 4 kilovatios hora metro cúbico. Y en concreto, por daros un dato, nosotros estamos llevando a cabo la construcción con una constructora Acciona en Arabia Saudita y hemos dado un consumo energético de 3,2 kilovatios hora metro cúbico para una planta de producción de 450.000 metros cúbicos día en los próximos 25 años. ¿Vale? Eso establece, por lo tanto, que las grandes barreras que se ponían a la desalación, que eran el precio del consumo energético, ¿okay?, ya son pasado. Y ahí está la realidad, es decir, que se han contratado este año, creo que cerca en el año 2019, en 2020 no tengo todavía los datos actualizados, pero se ha contratado la mayor cantidad de plantas de agua de desalación este año y además se ha producido ya el efecto que todos estábamos esperando, el efecto escala. Hemos pasado de producir de forma sostenible en plantas pequeñitas de 25, 50, 100.000 metros cúbicos día, ya a plantas con una escala de 500.000 metros cúbicos día o 900.000 metros cúbicos día en un rango de contratos de operación a 25 años. Con lo cual, con esto quiero decir que la tecnología está disponible, la tecnología es competitiva y la tecnología está ya en operación. Nadie se plantea hoy en día que la desalación, que es un commodity, no sea una fuente segura para producir agua desalada. Pero además se ha producido un hecho importante, es que la gran crítica que teníamos, que era estamos utilizando energías fósiles para la producción y por lo tanto estamos produciendo emisiones, ¿vale? Iré a tocar después un tema que es la evolución de la tecnología junto con las energías renovables nos está permitiendo empezar a producir agua de forma sostenible y sin emisiones, ¿vale? Aquí lo que estoy presentando es un análisis que ha sido presentado al Banco Mundial en el 2019 por un compañero nuestro de la IDA, Nicolás Buskov, ¿vale?, en el que intenta hacer un análisis bastante exhaustivo de todas las tecnologías en desalación, cuáles son los capital costs, los costes de inversión, y así cuáles son los costes de operación. Y hace un análisis comparativo. Aquí yo traigo, fundamentalmente, quiero que nos centremos en los costes actuales de producción, ¿vale? Porque si bien es cierto que las tarifas que están viniendo de Oriente Próximo son 50 céntimos por metro cúbico, no podemos comparar las plantas de 500.000 metros cúbicos con una financiación muy barata y con una garantía soberana y garantía de moneda con otras situaciones en el mercado. Con lo cual, yo diría, para que os quedéis con una referencia, que hoy en día
plantas de entre 25.000 metros cúbicos al día y 500.000 metros cúbicos al día podrían estar en unas tarifas con todo incluido CAPEX, OPEX, financiación y operación en torno a los 0,6 o 1,2 dólares por metro cúbico, que son precios relativamente razonables. A la pregunta que me suelen hacer, ¿hay techo a esta mejora? Creo que poca, pero sí que hay, y la mejora va a venir claramente por la reducción de los consumos energéticos utilizando energía renovable. Si vamos a la siguiente slide, esta es la mejora que yo veo que tenemos todavía enfrente de nuestros ojos. Todavía no hemos sido capaces de implementarla en las tarifas porque las energías renovables hoy por hoy necesitan estar trabajando 24 horas, 7 días a la semana para que las plantas de desalación no paren, ¿vale? Y aquí tenemos el problema de la hibridación. Yo creo que cuando las baterías estén disponibles, este problema estará solucionado y si no, lo que haremos es, oye, potenciales energías renovables que viertan al sistema y las plantas puedan utilizar esa energía ecológica y sostenible. Pero claramente las opciones hoy en día de energía solar, energía eólica, geotérmica y nuclear, siendo claramente Australia ya pionera en desalación eólica y Arabia Saudita de fotovoltaica, están siendo un recurso disponible. Si tenemos en cuenta que hoy por hoy la desalación, el coste por metro cúbico de desalación todavía representa la energía entre un 40 a un 45%, y teniendo en cuenta los precios a los cuales se están empezando a ganar los concursos. En la actualidad, el gas está entre 5 céntimos y 7 céntimos de dólar. Yo era muy negativo a poder utilizar energías renovables hasta que no se batiera ese precio, porque por mucho que lo hemos intentado implementar, es una barrera económica y al final la oferta y la demanda es la que mandan. Pero en el 2018, finales del 18 y durante todo el 19 hemos visto cómo los concursos para contratos a largo plazo de energía solar fotovoltaica y alguna eólica están ya por debajo de los 2 céntimos por metro cúbico. Significa que podemos todavía a ese 40% de coste energético recortarle entre un 20 o un 30% o un 40% en la tarifa final, ¿vale? Es decir, si el 40% es energía y bajamos de 5 céntimos a 2 céntimos, ¿vale? Ahí es un recorte que todavía nos queda recorrido en la desalación para ajustar las tarifas y, por lo tanto, ser capaces de producir soluciones medioambientales limpias, sin emisiones, combinado con los avances tecnológicos de actualmente. Y comentaba con Carlos y con Eduardo al inicio de la presentación que si bien Chile fue pionero en las soluciones de desalación, y yo trabajé muy intensamente el proyecto de Antofagasta en los 90, ha quedado de alguna manera muy paralizado el desarrollo, o no con la rapidez con la que se han desarrollado esta tecnología en otros países. Y comentamos que mientras en Chile todavía se está debatiendo de quién es la propiedad del agua desalada, estamos debatiendo en otros países del mundo de quién es la propiedad del rechazo, que está viendo mucha gente, y hemos organizado en IDA un webinar hace 2 semanas muy interesante, que la fuente de salmuera como fuente minera para aislar productos como sales minerales, carbonatos potásicos, ya no hablemos de litio, ¿no? Que son unas reservas inmensas, ¿no? Hay una auténtica carrera por intentar llevar a tecnologías que nos permitan aislar los elementos minerales que contienen las salmueras de rechazo, de manera que al final las desaladoras trabajen para producir y aislar elementos minerales y se pueda producir un subproducto del agua, ¿vale? Ese es un poco el sueño que tenemos en estos momentos y el gran reto que tenemos para los próximos 15 o 20 años. Bien, si pasamos al siguiente, mi resumen es: desalación es un commodity, hemos conseguido llevar a una tecnología suficientemente madura, hemos conseguido dar el confort a los usuarios de que las plantas son suficientemente robustas, estables a largo plazo y a unos precios competitivos. Pero cuando arrancamos con las tecnologías de desalación, arrancamos simultáneamente con las tecnologías de reutilización, esperando que la reutilización, por su coste más competitivo, tuvieran un desarrollo
muchísimo más amplio y más rápido. Bueno, pues yo debo decir que aquí hemos fracasado. No hemos sido capaces de crear el incentivo suficiente para utilizar el agua por segunda vez, ¿vale? Lamentablemente, el uso de la reutilización a gran escala es la asignatura pendiente. Tan solo en el mundo se reutiliza más de un 4% del agua servida, cuando sabemos además que el tratamiento de aguas residuales con calidades aptas para uso agrícola permitiría claramente la reducción de las cargas de aguas potables frescas para estos usos y podrían dejar reservarse para otros usos, ¿vale? Además, el tratamiento de reutilización tiene contenidos de fósforo, nitratos, que son muy aptos para agricultura, ¿vale? Como fertilizantes, ¿vale? Bueno, pues esto no se ha conseguido, lo cual no significa que no se deba conseguir, porque en estos momentos Israel está utilizando cerca del 90% de sus aguas para uso agrícola. Con lo cual, ¿por qué Israel lo ha conseguido hacer y el resto de los países no? España, que fue pionero en la implementación de las soluciones de desalación, está por debajo del 12% de reutilización de agua. Es cierto que ya zonas agrícolas como Murcia, en la costa mediterránea, están haciendo un ejercicio extraordinario y en 5 años han pasado a reutilizar el 25%. Es cierto que los países árabes se han puesto las pilas y han empezado a trabajar un marco regulatorio que les permita utilizarlos, o China, ¿vale? Pero aquí es el gran reto que tenemos que producir. Y no solo para uso agrícola, por supuesto para uso industrial. No hay ninguna razón para que no se utilice agua reutilizada en los usos industriales, que es más competitiva y más barata, ¿vale? Y dejar, por lo tanto, de usar aguas potables para futuras generaciones. Y además hay otras iniciativas muy, muy importantes. En California llevan haciéndolo ya casi 20 años. Es el gran problema de la falta de abastecimiento de agua, ha producido usos masivos de nuestros acuíferos que se han sobreexplotado. En la mayor parte de los países que tenemos costa, los niveles de los acuíferos están más bajos que nunca y se siguen sobreexplotando. Y hay una solución muy importante que es la bajada de los niveles de los acuíferos por debajo de los niveles del mar. Están forzando que el nivel del mar entre en los acuíferos y salinice todo el agua que tenemos reservado en nuestros acuíferos y por lo tanto creando un problema enorme para las futuras generaciones, ¿vale? El reuso es una alternativa importante para hacer lo que se llama potabilización indirecta, que es tratamiento de ese agua e inyección en los acuíferos para subir los acuíferos, recuperarlos y evitar las intrusiones salinas y además tener un almacén de agua para las futuras generaciones. Por lo tanto, gran reto, y aquí hago el análisis de si Israel ha sido capaz de utilizar el 85%, ¿por qué no hemos sido los demás países capaces? Segundo, Singapur, que no tiene un problema excesivo de recursos de agua, pero al ser pequeño tiene problemas de acumulación y de almacenaje, está reutilizando para sus aguas, fundamentalmente para el negocio de oil and gas, agua reutilizable al 85%. Entonces, ¿por qué si Singapur o Israel han sido capaces de hacerlo, el resto no? Es un debate que hemos tenido aquí en Europa durante muchos años y es claramente no había una regulación clara que nos permitiera utilizarlo, además del rechazo de los ciudadanos por falta de educación o formación de utilizar el agua servida como uso para riego industrial, ¿vale? O ya no queramos decir potable, ¿no? Pero la realidad es que esto es así. En Europa hemos tenido por fin, este año, después de 5 años de debate, una nueva norma directiva que sigue un poquito el Chapter 11 de la Ley de California y nos permite para uso agrícola tener 5 usos con 5 diferentes tecnologías. Ahora tenemos que transponerla en los países y eso es un avance fundamental que van a seguir otros países. Teniendo un marco regulatorio claro para la utilización de las aguas servidas y la reutilización, creo que esa batalla ahora está por dar y tenemos enfrente de nosotros un marco regulatorio claro que nos va a permitir avanzar porque la tecnología está y la financiación también y la solución también, ¿vale? Pero muchas veces, si este es el tercer tema que traigo, que no es una tecnología, no son convencionales, pero es fundamental. En Europa y en España en particular hemos tenido unos debates tremendos sobre competencia entre trasvases y desalación.
además se ha politizado y cuando llegaba un partido decía que la desalación era la solución, cuando llegaba el siguiente partido decían que era el transporte. Yo aquí lo que quiero decir es que no es una solución mejor que la otra, son complementarias. Y en Chile lo entendéis muy bien porque con las restricciones que se están poniendo fundamentalmente en cordillera para utilizar en las aguas servidas, la única solución viable es desalación, pero ¿cómo desalas y cómo subes el agua hacia la cordillera? ¿Vale? El transporte es claramente una medida complementaria que está al servicio de las soluciones, ¿vale? De desalar el agua y traspasar, ¿vale? En la región murciana nosotros estamos haciendo trasvases desde el Valle del Ebro con cierta regularidad y bueno, aparece ya el problema de la competencia por un recurso escaso entre comunidades, pero al final tiene sentido que empecemos a analizar el transporte como una medida complementaria para poder abastecer de zonas escasas. Y a este respecto, a principios de este siglo hicimos un análisis bastante sensato para el norte de África. Sabéis que Argelia hizo un plan masivo para dotar de agua al 80% de la población que vive en la costa y que no tenía los recursos de agua potable. Se hizo un plan de desalación bastante intensivo basado en un plan de PPPs. Puso encima de la mesa un plan y en 10 años las plantas están en operación. Más de 1,2 millones de metros cúbicos. Y al final el debate fue trasvase o desalación y al final fue una medida combinada. Hicieron 12 plantas de desalación unidas a tuberías que abastecían a la zona. Libia le replicaba el modelo, lo que pasa es que luego vino la Revolución Árabe y lo paralizó todo. Pero bueno, simplemente el mensaje que es las soluciones no convencionales existen, son viables, hay que forzar a intentar implementarlas como una solución alternativa y además complementarlas con el transporte. ¿Vale? Por último, ya simplemente a modo de resumen, por terminar ya ir avanzando con el resto de los participantes, claramente las tendencias de uso no convencionales son una solución. Agua desalada y reutilizable es una solución que permite un uso neutro de emisiones, ¿vale? Además, las fuentes renovables para la producción y la distribución de agua ya están ahí a unos precios competitivos, ya sea de forma directa o indirecta. Yo soy optimista que las baterías estarán disponibles no más tarde de 5 años a precios competitivos y por lo tanto nos permitirán dotar de una continuidad y sostenibilidad de estas soluciones de forma directa, ¿vale? Y que claramente el agua no convencional tiene un precio cada vez más competitivo, sin emisiones, y por lo tanto no veo ninguna razón por qué esto no pueda implementarse en cualquier país del mundo, ¿vale? Eso como conclusión. Y sin más, bueno, pues estas son las ideas que yo he querido reflexionar con vosotros. Bueno, simplemente que desde la asociación IDA, que yo tengo el honor de presidir desde hace un año, bueno, estamos intentando cambiar un poco la filosofía para traer nuevos asociados que nos ayuden de alguna manera a manejar estas ideas y compartirlas, intentar compartir las reflexiones de proyectos que ya tenemos trabajando en muchos países del mundo con países que llegan nuevos y desde aquí os invito a todos a participar con nosotros. Hemos avanzado mucho con socios importantes que nos están apoyando como el Banco Mundial y otras ONGs. Y bueno, pues simplemente mencionar e invitar desde aquí a todos a unirse con nosotros al apoyo de estas soluciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Entonces, antes de darle la palabra a Jorge Valenzuela, vamos a hacerle una pregunta que espero nos vamos a dar unos 30 segundos, un minuto para responderla y después seguimos. Luis o Eduardo. Sí, vamos a hacer una pregunta para que todos puedan elegir ahí una opción y después vamos a compartir los resultados. Ahí comenzó la votación para que todos puedan leer la pregunta y hacer su votación.
Mientras tanto, Jorge Valenzuela deberá estar poniendo su presentación en la pantalla. Ahí estamos. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Parece que tienes que bajarla para que podamos ver el resultado de la pregunta. No, yo creo que se puede ver igual, porque todavía están votando todos. Ya llevo Ya. como 70 votaciones. Cuando lleguemos a las 90, cerramos. Somos 99 en este momento. Sí, pero tenemos mucha galleta. Está bien con esa respuesta, Luis. Cerremos. Ya. Veamos. Ahí van los resultados para que los vean. El 76% sostiene de que el cambio climático es algo que es permanente y hay que adaptarse a las nuevas condiciones hídricas. Un 24% que las precipitaciones seguirán variables con años muy secos y otros muy lluviosos. Muy bienvenido el optimismo. Muchas gracias. Vamos a usar esta después para hacer una pequeña reflexión respecto de lo que se viene. Vamos a darle la palabra entonces a Jorge Valenzuela, F de Fruta. Ahora sí. Sí. Hola, muchas gracias, Carlos, y a todos por la invitación. Súper buena la respuesta y contundente. El 76% estamos todos en lo mismo, ¿cierto? Es algo que ya está permanente y vamos a tener que adaptarnos, invertir, dejarnos de discusiones que no nos llevan a ninguna parte y ponernos manos a la obra respecto al tema del agua. Bueno, yo les quiero presentar un poco, lo primero poner en contexto para los que no conocen nuestra industria de la fruta, y después alguna reflexión, alguna conversación respecto a nuestra opinión y nuestra visión de cómo estamos viendo el tema del agua. Bueno, Chile tiene hoy día alrededor de 350.000 hectáreas de frutales, ¿no es cierto?, plantado muy concentrado entre la Quinta y el Maule, ¿no es cierto?, pero con un avance consistente en los últimos 7 años hacia el sur, un poco buscando agua, buscando suelos de características especiales y de valores, ¿no es cierto?, más baratos, y también adaptándonos a la nueva tecnología genética que nos da la oportunidad de ir plantando en primavera más lluviosa y verano probablemente también más lluvioso. Vamos, la próxima. Esa es hoy día la distribución de los frutales en Chile, de lo que tenemos más plantado, ¿no es cierto? Estos son los top 7, siendo la uva de mesa, sigue siendo la uva de mesa, hoy día la especie frutícola más plantada en Chile. Yo diría que la cereza, estos son los datos oficiales, lo conversamos el otro día con Carlos, pero yo creo que la cereza está desplazando hoy día a la uva de mesa. El cultivo del cerezo hoy día está desde la región metropolitana hasta la región de los lagos, y yo creo que debe estar cerca de las 50.000 hectáreas. Y luego ya nos encontramos con nueces, aparecen también nuevos frutales en el desarrollo nacional, como el avellano europeo, con 25.000 hectáreas. Y bueno, lo otro ya son todas las especies frutícolas más o menos conocidas. Esas 23.000 hectáreas de cítricos que aparecen ahí son muy concentradas en las mandarinas, las clementinas. Y nosotros como país seguimos siendo el principal proveedor de fruta fresca del hemisferio sur. En volumen y en oferta, en diversidad. Tenemos todo tipo de fruta, tenemos las condiciones de clima mediterráneo, ¿no es cierto?, y de suelo que nos han permitido producir todos los tipos de frutales conocidos, ¿no es cierto?, hasta el minuto. Occidentales. Y el aporte de la fruticultura
¿no es cierto?, la economía nuestra es de 5.500 millones de dólares de exportación, que ha sido bastante consistente en los últimos años. Y esa es la distribución de los países donde nosotros exportamos. Hasta hace 5 años atrás, Estados Unidos era casi el 50% de nuestros compradores de fruta. Hoy se ha ido dando vuelta, ¿no es cierto?, esta exportación, y China ya aparece, y China, no Asia como continente, sino China aparece hoy día comprándonos el 42% de nuestra fruta. Por supuesto que lo que más nos compran hoy día es cerezas. El 93% de las cerezas que nosotros producimos la estamos vendiendo en China. Y luego vienen otros frutales. Estados Unidos sigue siendo un tremendo comprador nuestro. Ese 31% es un gran volumen y es muy atomizado de toda nuestra fruta. Y aparecen compradores interesantes hoy día con porcentajes chicos, pero que tienen potenciales grandes por el precio, como Corea del Sur. Está hoy día creciendo fuertemente Vietnam, que no está aquí, Malasia, etc. Bueno, nosotros como productores de fruta hemos inyectado un montón de tecnología a nuestros procesos. La próxima, Jorge, por favor. Y la verdad que hoy día no solamente con la crisis hemos visto en general una valoración, una revaloración de la comunidad en general por el agro, y en particular nosotros en la fruta hemos tenido la suerte, en nuestro rubro, con esta crisis no hemos parado, hemos tenido la posibilidad de seguir trabajando, hemos podido seguir produciendo, lo cual creemos que vamos a ser uno de los motores importantes para la economía en esta crisis. Así se está demostrando, y probablemente si se nos afecta algo va a ser en los precios de la fruta, pero bueno, hay que entender en la crisis, ¿no es cierto?, en el problema mundial en el que estamos metidos. Bueno, aquí me voy a la conversación. Hoy día, para que ustedes más o menos entiendan qué es lo que nos tiene a nosotros frenados en este contexto de que podemos ser un aporte, ¿no es cierto?, al desarrollo económico de nuestro país. Definitivamente nos tiene frenadas las inversiones el agua. Crisis hídrica, sequía, llamémoslo como sea, digamos, pero para nosotros lo que nos tiene hoy día detenido es el agua. Sobre el 85% de una fruta, cualquiera sea, es agua. Por lo tanto, sin agua nosotros no podemos ni siquiera pensar en hacer alimentos. Dale, Jorge. Hoy día nosotros como gremio, y en general como en agricultura y en particular nosotros en la fruta, hemos estado desde hace algún tiempo conversando que Chile necesita una matriz hídrica. Hoy día lo que tenemos es nada. Nosotros creemos que tiene que ser una matriz diversificada por región. Hay regiones que tienen condiciones geográficas que permiten, ¿no es cierto?, el uso o la construcción de embalses. No pensar en grandes embalses, pensar en obras que sean mucho más cercanas a la comunidad. En otras es mucho más fácil, ¿no es cierto?, la extracción de agua. Hay otras que son de cordillera alta. Yo estoy aquí en la sexta región. La sexta región, cuando cae nieve, la verdad que lo pasamos bastante bien, porque tenemos cordillera alta, donde el agua la podemos aguantar harto tiempo. Así que creemos que hay que pensar en matrices diversificadas por región y con distintas fuentes de abastecimiento de agua. Uno de los grandes problemas que hay hoy día, y de alguna manera Carlos Cosín lo dejó mencionar, ¿no es cierto?, que nosotros partimos como caballo carrera con el tema de la desalinización, y luego estamos hoy día estancados en la discusión política, ¿no es cierto?, de qué legislativa, de qué pasa con el agua.
es porque no tenemos una institucionalidad clara respecto al agua. La burocracia del agua hoy día nos tiene absolutamente entrampados. Cuando uno va a hablar con las autoridades de agua, la verdad que al final uno se pierde con quién hablar. Hoy día hay 43 organismos del Estado, o 44, bueno, da lo mismo, que tienen relación al agua, que tienen poder sobre el agua. Por lo tanto, hablar sobre un proyecto hídrico en este país, uno entra en un túnel de la burocracia tremendo. Yo he tenido la experiencia y la suerte de estar en terreno estuvimos con unos chinos en un río, en el río Lontué, aquí en la 7ª región, que se presentó todo un proyecto, la gente del río presentó un proyecto de la construcción de un embalse. El embalse los chinos se demoraban entre 6 y 7 años en construirlo, y habían otros 6 o 7 años en tramitación de los permisos, en el estudio medioambiental. O sea, lo mismo que se demoraba la construcción, se demoraba el aparataje, ¿no es cierto?, público en estos estudios. En esto. Entonces, en esa línea, claramente nos va a costar mucho avanzar, y es algo que tenemos que poner de verdad, hacernos cargo, facilitar esta intencionalidad, buscar si tenemos una agencia, una corporación, alguien que no dependa directamente del Estado, sino que tenga agenda propia, y que sobre eso se construya nuestro sistema, ¿no es cierto?, de agua. La próxima. De alguna manera lo dije, ¿no es cierto?, ahí no hay políticas públicas respecto al agua. La próxima, Jorge. Esta es una diapo que es bastante simbólica. Los embalses en Chile crecen en las planillas Excel. Todos los años, o el gobierno de turno le agrega un embalse más a la planilla. Ya vamos en 23 y no hemos construido, no hemos hecho ninguno. Y también la pregunta es para todos nosotros es, ¿será posible ya, como está hoy día el tema medioambiental, cómo está el tema de la comunidad, cómo está, construir un embalse como el Palómago, de nuevo? ¿Será posible hoy día? La verdad que seguir agregándole a la planilla embalses sin, de verdad, alguien que se haga cargo de esto y que tenga una línea de trabajo no tiene ningún sentido. Nosotros ya en algún minuto en la agricultura en general andábamos presionando la construcción de embalses, y creo que hasta hace 2 años atrás era como uno de los discursos que teníamos frente a las autoridades. Oye, bueno, ¿qué pasa con los embalses? ¿Qué no se hacen? Etcétera. Hoy día ya la discusión el año pasado cambió y dijimos, bueno, hagámoslo de a media. Nosotros nos ponemos con la plata, con la mitad, y el Estado se pone con la mitad. Ya ni siquiera eso flotó. Hoy día esta es una de las conversaciones que ya ni siquiera queremos meternos. La próxima, Jorge. Bueno, lo dije, ¿no es cierto? Lo de la matriz hídrica por cuenca. La próxima. Y esto lo voy a vincular con el tema de la desalinización. La verdad que cuando nosotros hablamos de matrices, hablamos de todas las fuentes de agua. Yo he tenido reuniones con algunos mineros amigos y ellos hablan de la producción de agua. Hay que producir agua. Bueno, efectivamente, yo creo que hoy día todas las alternativas y todas las fuentes de agua son válidas. No hay ideas malas respecto al agua, pero lo que sí tenemos que hacer es tener planes concretos, rápidos, ejecutivos, y ponernos a invertir. Ayer tuve una reunión con el ministro Moreno, en el cual presentó el proyecto, ¿no es cierto?, de inversión que va a hacer el MOP, y el agua está también, no está dentro de la diapo principal, sino que salió en la segunda. No veo el ánimo tampoco de seguir, de hacer algo. Solo para la galería me quedó la impresión. Así que nosotros creemos que dentro de estas matrices hídricas, las plantas, la desalinización de agua está agarrando fuerza. El tema del costo energético, que ha sido el gran fantasma, lo digo porque es gran fantasma, porque luego de que hemos hoy día
aumentado nuestra capacidad de generar energía, ¿no es cierto?, vía solar. Claramente que el costo ha bajado, por lo tanto se hace cada día más viable tener plantas de desalinización en las distintas zonas de Chile, pero para eso vamos a necesitar construir embalses de tamaño intermedio, intrarregionales, para poder llegar con el agua, porque si no puede que matemos un proyecto de una desalinización por el costo de subirla a 1000 metros, ¿no es cierto?, 200 kilómetros de largo, quizás los costos ahí no va a dar para llegar en una región como la quinta región, desde Quintero hasta los Andes arriba, con agua, puede que, ¿no es cierto?, los costos no den, pero ¿por qué no pensar en generar embalses intermedios que no solamente van a regar esa superficie intermedia, sino que además en todo lo que es el secano costero, se puede también incorporar agua y hacer suelos productivos. Yo tengo el dato acá de la sexta región. Acá en la sexta región yo he estado en conversaciones. Hay un proyecto de 1.500 millones de dólares de una planta desalinizadora que no está la discusión técnica si es Pichilemu o un poco más al norte, para regar parte del secano costero. El secano costero de la sexta región es mirado con muy buenos ojos para nosotros los productores de fruta, porque es de muy buena condición de suelo y clima, y tiene una superficie de 200.000 hectáreas que podrían entrar hoy día a la parte, a ser productivo. El secano hoy día es improductivo. Así que cualquier proyecto que incluya hoy día una desalinización, embalses intermedios, grandes embalses, etcétera, van a ser bienvenidos. La próxima, por favor. Yo, la verdad, Carlos, que nosotros creemos, y cada día con más fuerza, que la producción de agua de mar es una de las grandes alternativas. También en algún minuto hubo conversaciones técnicas de la calidad del agua respecto al uso en la agricultura. Eso ya también está absolutamente resuelto. A través de línea del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile hay un montón de estudios que se han hecho pilotos en el uso de agua para regar distintos frutales con tremendos resultados del tipo productivo, un poco para ir avanzando en la discusión. Por lo tanto, nosotros tenemos bien avanzado tanto desde el punto de vista ya gremial, desde el punto de vista agronómico, desde el punto de vista del impacto que podría tener en las distintas regiones, en los distintos cultivos. Así que nosotros vemos que en estas matrices hay tremenda posibilidad de desarrollo. Solo falta, creo yo, ordenarnos, organizarnos, la voluntad política, que hoy día en este país no sabemos dónde está la voluntad política. Creemos que hoy día falta esa conversación, falta ponernos de acuerdo, dejarnos de hablar del tema ideológico del agua o conversarlo en un plano más constructivo, más pro, pero avanzar rápido. Hoy día estamos dejando nosotros de ser de verdad una potencia agroalimentaria, como alguna vez se puso el eslogan de potencia agroalimentaria, pero la verdad que si no tenemos resuelto lo básico que es el agua, yo dejaría ese eslogan para unos años más tarde. Dentro de esta matriz hay otro concepto que es el aprovechamiento del agua subterránea. Se trajeron especialistas australianos a Chile a ver el tema del aprovechamiento de agua subterránea. En Chile se aprovecha muy poco del agua subterránea. Llegamos hasta 80, 150 metros de los pozos en las distintas regiones. Por lo tanto, también dentro de esta diversidad, ¿no es cierto?, tenemos mucho que hacer en la construcción y en el tema legal del aprovechamiento del agua subterránea. Hoy día se demora en autorizar un pozo en Chile a un agricultor entre 3 y 5 años, desde la Dirección General de Agua, la autorización. Netamente un tema burocrático, no técnicamente flota porque se ha aprovechado muy poco el agua. Hay muchos estudios respecto a esto, pero nuevamente, solo para que ustedes sepan,
si yo quiero inscribir un pozo, o sea, primero para poder hacerlo, tengo que pedir la autorización y puedo estar 3, 5 años. Claramente ahí se me murieron las plantas en ese proceso. Otro tema que ahora sí la autoridad lo van a hacer a través del Ministerio de Agricultura, es que van a inyectar más recursos para riego tecnificado. Para que ustedes sepan, la fruticultura dentro de la agricultura, la fruta es lo más tecnificado desde el punto de vista riego. Y dentro de la fruticultura está más o menos el 60% de estas 350.000 hectáreas hoy día con riego tecnificado. Y esto es una industria que avanza muy rápido y aquí sí que hay mucho por hacer todavía en implementación de riego. Nuevamente, y lo pongo y vamos a seguir, la desalación, desalinización, no sé cómo, va a ser hoy día creo la herramienta más importante para nosotros, por lo menos en todos los valles centrales, ¿no es cierto?, como una solución para la crisis hídrica, pero insisto, si no pensamos en tener una estructura que soporte el transporte que hablan del agua, también acá somos chilenos y capaz que nos construyamos una planta de desalinización y no tengamos después donde almacenar el agua. Bueno, yo le agradezco la invitación, Carlos, la oportunidad a nosotros como agricultores, ¿no es cierto?, de poder tener esta audiencia y poder poner en contexto e informarlo en qué estamos y cuál es nuestra visión. Muchas gracias, Jorge. Mientras Jorge tiene que irse en 10 minutos. Por lo tanto, le vamos a pedir a las personas que tengan preguntas, tengo una pregunta anotada, que la hagan mientras hacemos nosotros la encuesta a través de otra pregunta. Tengo a Nicolás Ibieta, que quería hacerle una pregunta a Jorge Valenzuela. Nicolás. Hola. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Perdón, que estoy sin cámara, lamentablemente. No importa. Pero si se escucha, podemos hacerlo. Bueno, muchas gracias por las exposiciones. Un saludo a Carlos, que no nos vemos hace tiempo. Y preguntar respecto al tema de la desalinización para agricultura, el gran debate que hemos visto tiene que ver con el precio del agua, porque la desalinización va a haber que pagarla. Y la gran pregunta que podría hacerse uno es, ¿a cuánto está dispuesto la agricultura a pagar por el metro cúbico de agua desalinizada? Creo que es lo más crítico. Eso. Una súper buena pregunta, Nicolás. Mira, más o menos un frutal para que ocupa 10.000 metros cúbicos por hectárea año. Ese es el dato promedio, ¿eh? Y depende obviamente de la rentabilidad hoy día hay frutales de altísima rentabilidad y que están tomados por clima. Por ejemplo, la palta. La palta es un muy buen frutal, pero tiene una zona muy acotada hoy día de clima y agua, pero perfectamente podría pagar $10.000 por hectárea. Entre 5.000 y $10.000 por hectárea yo creo que es un dato que flota bastante bien. Pero va a depender, por supuesto, del frutal, ¿eh? Muchas gracias, Jorge. Quien ha estado comentando activamente en el chat es Carlos Alcega. Le voy a dar la palabra para que si tiene algún comentario respecto a la intervención de Jorge, para que después concentremos las preguntas en Carlos Cosín y en la intervención de la señora Jessica López. Carlos. Gracias, Carlos. A los tocayos también saludos, espero que todos estén bien. El tema ha sido muy interesante y mi gran preocupación aquí en Chile es el poder hacer uso de un recurso eficiente que es una necesidad general. Por lo tanto, quizás la mirada debe estar puesta en el uso apropiado del agua de acuerdo a las necesidades y cómo se ven estas de acuerdo a su origen. La desalinización es un proceso bien interesante,
pero como lo planteaban, ¿quién está dispuesto a pagar más por lo que tienen de manera natural? Quizás debería orientarse el recurso de más costo hacia aquellas industrias que tienen mejor posibilidad de obtener mejor precio y mejor respuesta por hacer uso de ese bien natural. Por ejemplo, la minería, las industrias, la agricultura es más riesgosa, está más dependiente del clima y tiene unos efectos de riesgo mucho más importantes para tener que pagar también más por un recurso que es evidentemente fundamental. ¿Quieres responder, Jorge? O sea, hoy día hay disposición para invertir como nunca en la historia, después de los 10 años que pasamos y el año 2019, que fue de verdad un año catastrófico. Acá se dejó de producir alrededor del 25% de frutales y frutales que salieron del ruedo por rentabilidad. Y yo creo que hoy día la discusión es otra. Yo creo que la disposición de inversión, la poca respuesta que hemos tenido en general de las autoridades nos ha cambiado nuestra forma de ver el tema del agua. Yo no sé si te respondí, Carlos. Mira, yo a donde me oriento principalmente es al uso eficiente del recurso. La agricultura sin agua no es viable. Tú puedes tener toda la tecnología del mundo de cómo ser más eficiente, de cómo programar tus plantíos, cómo hacer tus cosechas, pero sin agua estás totalmente fuera del mercado. ¿Por qué vas a pagar más por un recurso que está disponible, solo que está quizás mal administrado o mal orientado? ¿Por qué no utilizar para la agricultura los recursos que vienen de los lagos y de los ríos y utilizar el recurso más costoso, en este caso, el recurso del agua desalada para las partes industriales? Es una consulta, es decir, ¿por qué voy a tener yo que pagar más dinero por algo que para mí es una exigencia fundamental cuando para otra industria es simplemente un proceso adicional? Yo te hablo desde el punto de vista de la fruta, ¿eh? Sí. No de la agricultura en general. La fruta, hay frutas que son de alta rentabilidad que sí pueden pagar una inversión, o sea, el uso de agua y una inversión además, ¿no es cierto?, en tecnificar todo lo que implica un huerto. Hoy día más o menos uno se gasta en plantar, en poner riego, $30.000 por hectárea. Y de verdad que hay frutales como la cereza, que hoy día somos los productores número 1 del hemisferio sur, concentramos sobre el 90% de la oferta del mundo y con alta rentabilidad. Por lo tanto, si me cuesta $5.000 traer agua del mar y poder regar mi fruta, yo lo voy a hacer. Yo creo que en la fruta la discusión es distinta al agro en general. Habría que ver qué opinan los maiceros, qué opinan los productores de cultivos tradicionales. Ese costo probablemente no les da. Pero si yo puedo incorporar agua de mar en esta matriz y redistribuir el agua, bienvenido. Yo de verdad creo que hoy día la gente está... Y el ejemplo está en un embalse en Convento Viejo, que es la primera experiencia que tenemos acá en Chile de agua comprada. Y fue exitoso. Si el único problema es que se han robado el agua en el camino, pero ese es otro problema. Pero la gente compra campo en el secano para poner frutales y regarlo con agua Convento Viejo y está dispuesto a pagar. Muchas gracias, Jorge. Vamos a ver el resultado de la pregunta y luego le damos la palabra a Jessica López. Están los resultados. Las 3 mejores opciones que se están planteando son planta desaladora, o sea, la vendió muy bien Carlos Cosín, estamos todos convencidos de ahora en adelante que las plantas desaladoras son lo mejor. La infiltración de napas, no, perdón, los embalses de pequeña escala, la infiltración de napas subterráneas. Es que la vendí yo, ¿eh? Así que vamos avanzando en ir armándonos una idea de cuáles son las cosas en las cuales hay que
poner énfasis. Muchas gracias, Jorge, te liberamos y le damos la palabra a Jessica. Gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias al Consejo. Voy a compartir una pantalla. Si es que lo encuentro. Tranquila, tranquila. Estamos en el mejor de los mundos. Déjame encontrar el archivo. A mí me pasa lo mismo, así que no te preocupes. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí se ve. Ahí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir lo que es el punto de vista de la industria sanitaria en esta temática de las fuentes de agua y la desalación. El temario es harto largo, pero las láminas no son tanto, así que no se asusten. Esta asociación gremial, Andes, agrupa a las 20 empresas sanitarias más grandes de Chile, con 5,7 millones de clientes de las ciudades de Chile, vale decir, es servicio sanitario urbano, y esto equivale a alrededor de 17 millones de habitantes, vale decir, la mayor cantidad de población de Chile. Estamos convencidos del rol que juega la industria sanitaria como un factor que habilita el desarrollo económico y la mejora en la calidad de vida de las personas, así como también la necesidad de operar sin alterar el medio ambiente y en particular en relación con este recurso tan valioso que es el agua. Hoy día en Chile existen 238 sistemas de producción de agua potable a lo largo de todo el país, entre ellos tres plantas desaladoras operativas, 300 sistemas de tratamiento de aguas servidas también a lo largo de todo el país, como nuestra geografía lo amerita, miles de kilómetros de redes de agua y de alcantarillado, 41.000 kilómetros de redes de agua y 33.000 kilómetros de redes de alcantarillado. En Chile el consumo promedio de agua en los hogares es de alrededor de 15 metros cúbicos al mes. Esto significa 120 litros por persona al día, que es un 20% más alto que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud como el consumo apropiado, el consumo suficiente, el consumo óptimo es de 100 litros diarios por persona, y en los hogares de Chile hoy día en promedio se consumen 120 litros diarios por persona. Y es una industria que opera con 17.000 trabajadores directos e indirectos. Enfrentamos naturalmente, esto todos lo saben, un estrés hídrico que es resultado de una sequía que ya se prolonga por 11 años con este año, y que más bien nos ubica en esto que apareció tan claramente en la primera pregunta que hicieron, Carlos, y que esta situación ya llegó para quedarse, no es una situación que vaya a pasar, es una situación que está aquí y que por lo tanto tenemos que pensar en que el cambio climático ya llegó. Y por lo tanto estamos enfrentando altos niveles de estrés hídrico, estamos viviendo hoy día con muchos decretos de escasez que afectan a 138 comunas, en Chile hoy día existen 365 comunas, y por lo tanto urge que nuestro país adopte las medidas necesarias para adaptarse a esta nueva situación, a este nuevo clima. Esto se traduce hoy día en tres aspectos fundamentales para la industria sanitaria. Uno, una menor disponibilidad de agua en todo el país. Esto ocurre en todo el país. En Aysén, el clima y la disponibilidad de agua hoy día
es la que hace algunos años había en Puerto Montt. Es decir, se está cambiando el clima, ha cambiado el clima y la menor disponibilidad de agua se aprecia en todo nuestro país. También un deterioro en la calidad de las fuentes de agua, y eso significa que el proceso productivo entonces es más desafiante, y lo que hemos observado, yo diría en la última década, es la alta frecuencia de eventos naturales que pueden ser estas lluvias convectivas, violentas lluvias en pocos días, y aluviones, y distintos que ahí aparecen como eventos naturales, pero son como desastres naturales que afectan nuestras operaciones, sin dejar de mencionar nuestra condición sísmica, que eso no tiene que ver con el cambio climático, pero que siempre está ahí. El estrés hídrico en Chile hoy día está presente preferentemente en la zona norte y zona centro, y nos afecta mucho porque ahí es donde se ubica el 65% de la población de nuestro país. Frente a esta situación, la industria sanitaria está trabajando en muchos frentes. Voy a mencionar estos cuatro, los hemos agrupado en estos cuatro. Primero, para una mayor seguridad hídrica, hacer las inversiones necesarias para poder obtener más agua subterránea. Inversiones también para incrementar la capacidad de almacenamiento del agua cruda que las empresas sanitarias disponen. Y cuando la situación ya es extrema, hay que entrar a comprar derechos o comprar agua directamente a otros tenedores. También está el tema de la eficiencia de los procesos propiamente de la industria sanitaria, los procesos productivos y de distribución, que tienen que llevarnos a hacer inversiones físicas de mantenimiento y también de tecnológicas en términos de infraestructura digital que nos permita hacer una mejor gestión de las redes de distribución de agua potable, de manera de reducir las roturas de agua, reducir los cortes programados y no programados, y reducir esto que se da en llamar pérdidas, y que no es un concepto muy completamente apropiado, porque ese concepto de pérdidas que hoy día en nuestra industria se mide como un 32% del agua que se produce, tiene usos, un tercio de esos usos tienen que ver con aspectos comerciales, agua que no podemos facturar porque se roba, o porque el agua de los bomberos, o el agua del guanaco, o el agua, qué sé yo, diversas cosas. Y también pérdidas físicas, pero también agua que se usa en la propia, cada vez que hay una rotura, un arreglo, hay que lavar las tuberías, es decir, hay agua que se usa también en el proceso productivo. ¿Por qué hago mención a esto? Porque este 32% no es posible llevarlo a cero. De hecho, la empresa Modelo acepta hasta un 15% de agua no facturada, que es el concepto que a nosotros nos parece que es el correcto, dentro de la producción y distribución, y estamos calculando cuál es el nivel mínimo de aguas no facturadas que nuestra industria tiene que alcanzar. Pensamos que llegar a 20% naturalmente en un par de décadas sería un nivel razonable. Sin embargo, eso requiere hartas inversiones, como dije, tanto en infraestructura como en tecnología. El otro ámbito es de las nuevas fuentes de agua, y aquí la reutilización de aguas servidas tratadas es un elemento importante. Hoy día en Chile se trata, por medio de tecnologías aceptadas en todo el mundo, el 100% de las aguas. De esas aguas, un 20% se vierte al mar, y el otro 80% de agua tratada se dispone en los cauces que la autoridad establece. Por lo tanto, hoy día en Chile el 80% del agua se reutiliza, pero se reutiliza de manera de devolverla a los cauces.
y por lo tanto está cerca la posibilidad de reusar esta agua, darle una vuelta nueva para fines industriales y posteriormente, digamos, disponerla, vale decir, ahí creemos que hay una fuente de agua importante. Y lo que nos convoca hoy día, la desalinización de agua de mar para potabilizarla y destinarla al consumo humano. Importante recordar nuestro marco regulatorio. Este es un marco regulatorio que está vigente en Chile hace 30 años y hay dos conceptos que son esenciales que es necesario incluir en toda esta conversación y que surgió en la presentación anterior de Jorge, que tiene que ver con los precios. Hoy día las tarifas en el sector sanitario deben cumplir con el principio de autofinanciamiento, vale decir, las tarifas deben cubrir los gastos de operación. Operación significa disponer de las fuentes de agua, trasladar esas fuentes de agua y distribuirlas a toda la población, recolectar las aguas servidas, tratar las aguas servidas y disponerlas donde la autoridad indique, y eso tiene que ser financiado por la tarifa. Y también el concepto de que las inversiones y la forma de operación que se escoja, que se utilice, tiene que ser aquella que, por supuesto, que cumpla todas las regulaciones, y hoy día la regulación ambiental es cada vez más exigente, al precio o costo más bajo. Por lo tanto, el tema del precio es un tema que siempre tiene que estar en esta conversación en forma permanente. Naturalmente, las plantas desaladoras están sujetas a la obtención de todos sus permisos. Los permisos ambientales, lo digo porque no es un tema fácil, es un tema complejo, tanto en relación con la producción de agua como también con el tratamiento. Y las concesiones que otorga la Armada de Chile, y lo pongo porque son trámites y gestiones que son bastante largas, que duran años. Y finalmente, en relación al punto primero que mencioné, la construcción de plantas desaladoras, así como de todas las inversiones de la industria, tienen que estar incorporadas al plan de desarrollo que la autoridad acepta para tener su correspondiente reconocimiento sanitario. Reconocimiento tarifario, que es clave para abordar las inversiones. Hoy día en Chile existen plantas plantas de desalinización, Aguas de Antofagasta, que opera desde el año 2003, la mayor planta de desalinización de agua de mar para producción de agua potable, abastece a la ciudad de Antofagasta y a Mejillones. Esos son cerca de 400.000 personas. Se prevé, ahí donde dice esa planta nueva, es lo que se prevé, es el proyecto de ampliación de esta planta. Vamos a tener la ciudad con mayor población de América Latina con suministro de agua potable de desalación. Por otro lado, también Aguas de Antofagasta acaba de anunciar la entrada en operación en su marcha blanca de la planta desalinizadora en Tocopilla, son 20.000 habitantes, que podrán abastecerse con 100% de agua potable desalada. También está pronta a concluir la construcción de la planta operada por Nueva Atacama, en Atacama, naturalmente, y esta va a asegurar el suministro de agua potable a la población de Tierra Amarilla, Copiapó, Caldera y Chañaral. Estamos hablando de 200.000 personas, y en este caso, y en relación al tema tarifario que tratamos antes, el modelo que se utilizó fue distinto. Esta es una planta que se ha financiado con fondos públicos, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y ECONSA, que es la empresa estatal de servicios sanitarios, que para los efectos tarifarios corresponde a aporte tercero, por lo tanto, la amortización de la inversión aquí realizada no va a ir a tarifa.
la tarifa va a considerar solo los costos de operación y estamos a la espera de que esa autorización sea otorgada, la nueva estructura tarifaria. Hay otro proyecto, hay otra planta desaladora en Arica que hoy día está operativa y que lo que hace es desalar el agua del río Yuta, en el interior del valle. Esta agua es agua subterránea, pero se le aplica el proceso de desalación y se junta con el agua de Azapa para posteriormente abastecer a la ciudad de Arica. Aquí hay riesgos de no contar con estos recursos en los años en que hay baja recarga, y por ello Aguas del Altiplano tiene un proyecto de planta desaladora de agua de mar en Arica, que sin embargo no ha sido aún aceptada por la autoridad para ser incorporada al plan de desarrollo, y por lo tanto esa planta está ahí a la espera de su autorización para que pueda entrar naturalmente en la estructura sanitaria, tarifaria de la ciudad. Respecto al futuro, al 2040, los planes de inversión de la industria en lo que tiene que ver con producción de agua potable incorpora la construcción de 19 nuevas plantas de agua potable convencionales y la ampliación de 161 plantas de las ya existentes. Asimismo, la construcción de nuevas plantas, 9 nuevas plantas desalinizadoras de agua de mar, y la ampliación de 4 plantas existentes, las 3 que mencionábamos y la que está por ingresar, y cuando ingresa a operación la planta de Atacama. Esta es mi última lámina, solo para dejar la reflexión final. La desalinización, así como las otras tecnologías y fuentes de agua, son consideradas permanentemente por la industria sanitaria. Tenemos el deber de hacerlo, el deber de evaluarlo, y como el marco regulatorio prioriza el autofinanciamiento y la solución más costo efectiva, la construcción y operación de las plantas desaladoras por parte de la industria sanitaria van a depender de ello. En nuestra opinión, el tema de la gestión del agua en Chile requiere, y está siendo abordado por la Mesa Nacional del Agua, generar una política y una estrategia nacional del agua, de recursos hídricos en Chile, que tenga un carácter de una estrategia y una política de Estado, donde el país defina naturalmente, en primer lugar, la prioridad que el agua debe tener para el consumo humano, y en lo que eso significa, esa declaración, que a nuestro juicio tiene que estar en la Constitución, por el carácter que tiene, por la importancia que tiene este recurso para la vida de las personas, y cómo eso se traduce en la gestión del agua en cada una de las más de 100 cuencas que hay a lo largo de nuestro país. Por lo tanto, la desalinización como fuente de agua es uno de los elementos que esta estrategia nacional debe considerar, y estrategia donde deben participar naturalmente todos los sectores económicos que usan el agua. Hoy día el agua para el consumo humano es el 11% de todo el agua que en Chile está disponible, y por lo tanto somos parte de un gran conjunto de actores donde creemos que el Estado tiene que resolver, tener que definir no solo el tema de la institucionalidad, el tema de la eficiencia, y el tema de la matriz, este concepto que puso Jorge, la matriz hídrica en las distintas cuencas, que es absolutamente distinto en Atacama, en Antofagasta, en el Valle Central,
que en el sur de Chile. Tenemos un país muy variado y eso nos obliga a tener una matriz hídrica muy diversa a lo largo de todo el país. Y el concepto sí que nos parece que es muy interesante y muy importante, tiene que ver con la infraestructura multipropósito. No solo el tema regional, como dije, muy distinta a la matriz hídrica y las inversiones y la gestión del agua en la zona norte, que en la zona sur, que en la zona centro, pero nos parece que es importante incorporar el concepto de una infraestructura multipropósito, ya no más embalses o tranques para la agricultura solamente, sino para los distintos usos. Hasta ahora esto no existe y por lo tanto tenemos muchas plantas desaladoras en el norte de Chile que sirven propósitos para la minería. La minería ha hecho un gran trabajo en términos de mejorar sus procesos productivos, reducir el uso del agua y reutilizar las aguas. Creemos que ese es el camino que todas las industrias debemos seguir, pero naturalmente bajo el amparo y el paraguas de una política nacional en Chile para el uso del agua en toda nuestra nación y para todos nuestros destinos, sobre todo ahora en virtud de la cada vez menor disponibilidad del recurso. Eso, Carlos. Muchas gracias. Se te cortó el micrófono. Está sin micrófono, Carlos. Ahí sí. Ahí sí. En honor al tiempo, vamos a pedir, tengo 4 palabras pedidas, vamos a pedirle a las personas que hagan uso regulado de su tiempo, de su derecho a hablar, y después le vamos a dar la palabra a Jessica y a Carlos, en ese orden, para que Carlos pueda cerrar con algunos comentarios y eventualmente respondiendo a algunas de las preguntas que se nos hagan. Mientras tanto, vamos a proponerle la tercera pregunta, que esperamos la conteste. Tengo primero a Claudio Maturana, Fernando Agüero, Javiera García y Carlos Alcega nuevamente. Claudio. Hola, buenos días. Primero que nada, agradecer las presentaciones, son tremendamente relevantes, útiles. Quería hacer una consulta que Carlos algo anticipó por el chat respecto a cuáles son más o menos las tarifas promedio de metro cúbico de agua día respecto a el consumo humano, respecto a el costo que le está saliendo a la gran minería hoy día de tener agua en su faena y al costo que podría llegar a pagar o tener una tarifa respecto a todo lo que es la agricultura que presentaron en la presentación. Porque la verdad que lo que estamos detrás de las inversiones, yo soy gerente comercial en Salfa Corp, hemos construido importantes plantas desaladoras en el último tiempo y estamos viendo estas inversiones no solamente como constructores, sino posibles también inversionistas. Y vemos que hay una brecha bastante grande entre lo que estamos hablando, el agua para la gran minería versus cuánto es el valor del agua que se paga para la población respecto al consumo de los habitantes y lo que podría ser la agricultura también. Eso sí nos puede complementar un poco más de lo que hiciste en el chat, Carlos, y felicitarte por la presentación. Gracias, Claudio. Don Fernando Agüero. A ver, 2 preguntas muy concretas. Para Jessica, por favor, Jessica, ¿qué proporción del agua que no se factura, este 32% de Chile, qué proporción es la que existe en los países de la OECD? ¿Y qué proporción, qué parte de este 32% es debido en Chile a fallas en las redes por insuficiente mantención de las empresas sanitarias? Y a Carlos quiero pedirle si nos puede profundizar un poquito sobre este uso comercial de la salmuera, que no lo había pensado. ¿Y de quién es la salmuera? ¿Y qué trascendencia puede tener este uso comercial de la misma? Eso nomás. Okay. A Javiera García. Ya, es Javiera, gracias, por si acaso.
¿Cómo? Gracias. Siempre me equivoco. Siempre te equivocas. Siempre. Ya, tengo dos preguntas cortas. Una es, ¿cuál es la opinión que tienen de Andes sobre los proyectos de ley para incentivo a la desalinización? Y la segunda es, si creen que deberían desarrollarse más plantas para el consumo humano, desaladora obviamente, a través del sistema de concesiones, y qué obstáculos podría haber para esta alternativa. Gracias, Javier. Don Carlos Alcega nuevamente, y después cerramos con don Adolfo Ochoa, y ahí le damos la palabra a Jessica y después a Carlos Cosín. Mi pregunta, quizás, Carlos, es para ti y tu propuesta del Fondo de Infraestructura. ¿Cómo ven ustedes, o en el panel aportado por quienes has invitado a esto, una posibilidad de incluir el agua dentro de todos los proyectos que ustedes están desarrollando para el país? Te lo respondo rápidamente. Uno de los proyectos que está desarrollando el Fondo de Infraestructura, que ahora se llama Fondo de Desarrollo País, es una planta desaladora. Debe estar Patricio Rey entre medio de los asistentes. Si está, lo puede responder él después, pero vamos a darle la palabra ahora, y por lo tanto está claro que puede ser, digamos. Cerramos con Adolfo Ochoa, entonces. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad que yo no quería participar oralmente, había hecho unas preguntas por chat, pero en lo principal había una inquietud respecto del uso del agua embalsada. El agua embalsada, que es de propiedad de los tenedores de derechos de agua, principalmente agricultores, sí se estaba usando, ¿no?, para fines de abastecimiento de agua potable, como una consulta para la persona de Fede Fruta, pero ya se retiró él. Y lo segundo es conocer experiencia, y Carlos Cosín ya me contestó por chat para mandarme el contacto de la Asociación de Desalinización de España, experiencias que yo considero muy valiosas como soluciones locales de abastecimiento de agua potable con plantas desalinizadoras y transportes de agua. Creo que eso puede también ayudar en Chile a resolver problemas locales. Y finalmente, compartir el criterio de soluciones proporcionadas y de tamaño pequeño y mediano para resolver problemas locales, que yo creo que es la solución más cercana desde el punto de vista de factibilidad técnica, ambiental y económica. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Adolfo. Tengo algunas preguntas más, pero lamentablemente por problema de tiempo no podemos hacernos cargo de ellas. Las que están dirigidas a Jorge Valenzuela, le vamos a pedir a Jorge que las responda, las vamos a circular después entre los participantes. Una pregunta, Jessica, ¿la presentación tuya también está disponible para distribuirla a todos los participantes? Te la dejo para Chuy. Ok, tiene la palabra. Bueno, hartas preguntas. Decir que en relación con las aguas no facturadas, esto que popularmente se conoce como pérdidas, nuestras estimaciones son que 1/3 de las aguas no facturadas en la industria sanitaria, vale decir, alrededor de 10 puntos, es agua comercial, vale decir, es robo de agua. Es súper duro decirlo, pero se le pone bypass, se intervienen los medidores, agua que se entrega en muchos casos a los municipios para el riego de jardines y parques, agua para los bomberos, qué sé yo, distintas cosas. Eso es 1/3 de el agua que no se factura, y 2/3 es físico. Aquí, Fernando, hay una no decir disputa, una discusión en términos de cuánto uno hace de mantención y de reposición de redes y cuánto gestiona las redes. Nosotros no creemos que hay que estar cambiando las redes por un tema de antigüedad. No sé, en Dinamarca las redes tienen 100 años de antigüedad, son de otra calidad. Entonces, lo que la industria está convencida y está haciendo es invertir en digitalizar las redes, sensorizar las redes, porque a veces, o sea, estamos convencidos de que una de las cosas más importantes tiene que ver con detectar, por ejemplo, dónde están las fugas, y para detectar dónde está una fuga, no vamos a entrar a picar, pues es mejor tener un sensor que nos permita ver claramente dónde está para poder reparar exactamente lo que corresponde. Hoy día, en todo caso, igual
hay reposición de tubería, 60 millones de dólares al año se invierten en reposición de tubería, más allá de la mantención, quiero decir. Y, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, ustedes pueden imaginar el desafío que significa el entregar el agua en los hogares en Valparaíso. El agua, una de las cosas más importantes para gestionar es las presiones del agua. El agua hay que subirla para después... entonces, los cerros de Valparaíso es una ingeniería súper sofisticada, el tema de cómo subes, bajas el agua para poder llegar a todos los hogares, y ahí entonces nos parece que lo más importante es tener la infraestructura tecnológica digitalizada que nos permita estar monitoreando las redes, conocer cuáles son y gestionar bien las presiones de agua que nos permitan evitar las roturas y los cortes, más que hacer procesos indiscriminados de reposición, sin perjuicio que cuando hay una norma, naturalmente, cuando hay roturas reiteradas hay que cambiar. En la OCDE, las cifras de aguas no facturadas fluctúan entre 20 y 25%. O sea, no es... entonces nosotros creemos que estamos en la senda correcta, de manera de llegar en varios años, sí, pues en unas décadas, a reducir el agua no facturada. Al final, lo que pasa aquí es que como la empresa modelo reconoce solo el 15% del agua no facturada, todo lo que excede a esa producción en infraestructura y en operación es de cargo de las propias sanitarias. Por lo tanto, aquí hay un estímulo para que las empresas reduzcan estas aguas no facturadas, porque va directamente al balance. Respecto a las plantas desaladoras, bueno, hay varios proyectos de ley, estaba mirando, hay como 5 proyectos de ley que tienen que ver con el agua desalada. Uno que autoriza al Estado a poner plantas desaladoras, otra que obliga a la minería a usar agua desalada, otra que establece que el agua desalada va a ser un bien nacional de uso público. Esa nos da terror porque es complejo. Entonces, pero más allá de eso, Javiera, la inversión en una planta desaladora es un tema que se va a realizar y se va a ejecutar en la medida que ello sea posible incorporar a las tarifas, para que se pague la inversión y se pague la operación. Lo que está ocurriendo en Atacama es una anomalía, por decirlo de alguna manera, ya que ahí el Estado, con recursos de todos los chilenos, decidió hacer esa inversión de manera de que el costo de esa inversión y la amortización de esa inversión no vaya a tarifa, y lo que tiene que ir a tarifa solo es la operación de esa planta desalada. Así es como opera. ¿Ah? Así es como opera el modelo sanitario chileno en términos de la estructura tarifaria. Eso, Carlos, no sé si me falta hacer cargo de algo. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a Carlos Cosín, quiero ver la respuesta a la última pregunta. ¿La tenemos por ahí o no, Luis? ¿Luis? Sí, ahí está. Ahí la publiqué. La mayoría considera que el financiamiento las plantas debieran considerar un financiamiento mixto privado con subsidio del Estado. En fin, debe ser parte de una política pública con financiamiento 100% privado, es el modelo concesional con tarifas específicas por uso, y un 18% considera que debiera mantenerse en el ámbito exclusivamente privado. Muchas gracias por la respuesta. Carlos Cosín, por favor. Bueno, muchas gracias, Carlos. Sí, voy a intentar, he visto que hay muchas preguntas y además no son fáciles de contestar con un sí o un no, una posición clara, porque todas tienen sus matices. Pero bueno, voy a empezar hablando sobre el precio del agua desalada para agricultura. Yo además quiero decir, yo soy ingeniero agrónomo, con lo cual puedo debatir el tema con criterio, ¿no?
Es un tema terriblemente complicado. En España, por ejemplo, y en la mayor parte de los países, California pasa exactamente igual. El agua que se ha utilizado para uso de regantes ha sido un agua pública, subsidiada y casi gratis. Con lo cual, batir los precios que prácticamente pagan el transporte porque las infraestructuras han sido de alguna manera financiadas con fondos del Estado es complejo. Si bien lo que nos ha ocurrido en los últimos años, debido al estrés hídrico que han sufrido muchas de las zonas agrícolas, han tenido que buscar soluciones alternativas, ¿vale? Entonces, la comunidad murciana, que es la comunidad por excelencia en la costa del Mediterráneo, que produce flor cortada y fruta y verdura de temporada para el norte de Europa, fuera de las estaciones normalizadas, no podía perder ese mercado. Entonces, lo que ha sido una lucha titánica en la que ellos no estaban dispuestos a pagar nunca el precio de agua desalada, ha cambiado y ellos propios han hecho una especie de mix y están utilizando agua desalada para sus propios cultivos. Efectivamente, han optimizado mucho los recursos, han optimizado mucho el uso de los riegos y tecnificado el riego por goteo, pero hoy por hoy tienen un mix en que tienen un porcentaje de su agua, que es agua que les viene de los trasvases, otra parte del agua que han ido incrementando la reutilización hasta llegar a unos usos del 25% para uso de agua reutilizable, y una parte importante es agua también desalada. Cuando hablamos de agua desalada, también quiero introducir aquí un nuevo concepto, que cuando se habla de desalada todo el mundo piensa en el agua de mar. Hay millones de metros cúbicos disponibles, ¿vale?, que no son aptos para consumo por sus cargas de nitratos, por sus cargas de fosfatos, por sus cargas en otros componentes orgánicos, ¿vale?, que son susceptibles de tratar, porque si no, no se usan con desalación. Aguas muchísimo más baratas, con una carga de salinidad de 1000 gramos, 2000 gramos, 3000 gramos y que son aptas para consumo. Y aquí es una componente muy importante que cuando hablamos de desalación también metemos en esa componente ese uso. Quiero poner como ejemplo una empresa del Estado español, se llama Aquamed, que es la gestora y la tenedora de la mayor parte de las plantas desaladoras, ¿vale? Gestiona alrededor de 1,2 millones de metros cúbicos de agua desalada de agua de mar del Mediterráneo. El 30% de su uso es para uso agrícola, a precios relativamente competitivos, ¿vale? Ahí está Aquamed. Yo acabo de incorporar al CEO de Aquamed ahora como un advisor de la IDA. Acaba de hacer una publicación con la experiencia de Aquamed, está disponible en la última edición que ha publicado IDA en su edición trimestral, en su revista. Y está bastante bien explicado cómo han gestionado durante los últimos 20 años hasta optimizar el recurso, ¿vale? Con lo cual, precio para agricultura tiene que tener alto valor añadido, pero sí que es cierto que se está utilizando, y además cuál es el precio del metro cúbico de agua cuando no tienes el recurso, que es el gran debate. Segunda pregunta es, y va un poco en la contestación, es: yo soy un firme defensor de la financiación mixta para atacar las infraestructuras, porque por una parte pones al Estado y por otra parte pones a las empresas que tienen la experiencia, que tienen la disponibilidad de traer financiación competitiva mezclando equity y deuda, y además tienen el compromiso de operar sus plantas con la última tecnología durante los próximos 25 años. Es un modelo que está funcionando muy bien y yo sería el que propondría para cualquier país del mundo, ¿vale? De manera que el modelo que se está gestando posiblemente con más eficiencia es un modelo en el que el Estado combina distintos recursos de agua. Unos recursos son más baratos, otros recursos son más baratos, y él gestiona el precio al cual se tiene que vender. De manera que no siempre tú tienes que pagar el agua del uso de la desalación, sino en función del uso puedes gestionar. De manera que Argelia es un caso. Por supuesto, los ciudadanos del norte de Argelia no podían pagar el agua desalada, ¿vale? Por supuesto que en Chennai, India, la mayor parte de los usuarios no pueden gestionar, pero ahí está un agua, el precio estaba en aquellos momentos entre cerca del $1 por metro cúbico, 80 céntimos, 70 céntimos, y el Estado argelino decidió: yo hago la inversión, pongo como garante a Sonatrach, que es la empresa de gas, ¿vale? Yo consigo que la inversión privada venga aquí, haga sus gestiones, haga su inversión, haga la planificación, le doy la garantía para que las plantas se pongan en funcionamiento y yo asumo la responsabilidad del subsidio de ese agua potable a los ciudadanos, ¿vale? Es una opción viable, ¿vale?, que puede ser combinada con un modelo más mixto en el cual se puede cobrar a aquellas empresas que estén en disposición de pagar más porque su valor añadido lo permita,
Pues en este caso, agua que puede pagar, por ejemplo, Sonelgas o Sonatrach, ¿vale? Que pueden subsidiar y pagar una parte del agua a los ciudadanos. En Chile es un debate muy interesante en el cual posiblemente las mineras puedan pagar más y subsidiar a unos sectores que no se lo puedan permitir, ¿vale? Por lo cual, no hay una única solución, sino que hay que intentar adaptarse a las condiciones específicas del país, ¿vale? Con respecto a si el modelo concesional es un modelo viable y cuáles son las barreras, yo creo que es la solución a largo plazo, combinando con este modelo mixto de financiación de infraestructuras. Las grandes barreras son, para mí, unas garantías jurídicas con una estructura clara para poder optimizar al máximo posible los riesgos y por lo tanto que la tarifa sea más barata. Es decir, si hay una forma de dolarizar el riesgo moneda, si hay una forma de reducir el riesgo de mercado de manera que el contract of take tenga cierto confort para los inversores, ¿vale? El modelo concesional desde luego es un modelo fácil, útil y en estos momentos yo creo que hay empresas de infraestructura y fondos de inversión deseando invertir en estos modelos, ¿vale? Modelo concesional hace 10 años en agua desalada era cero, cuando yo empecé en el inicio de los 90. Hoy, por cierto, el 80%, 86% creo que es el dato de 2019, de las plantas desaladoras se hace bajo modelo concesional, ¿vale? Y además no es una cosa exclusivamente de los países árabes. Yo hice la primera planta en China, no sé, en el año 2011, la primera en India, hemos hecho proyectos en Ghana, estamos haciendo un proyecto en Kenia. O sea que no es un modelo exclusivo, ¿vale?, de países desarrollados o países con cierto nivel de garantías, porque se pueden estructurar estos niveles de garantías con pues, las multilaterales que están en estos momentos dando unas soluciones muy interesantes, no tanto de financiación como cobertura de riesgos para poder atacar estos proyectos, ¿vale? Soluciones centralizadas o soluciones de pequeño formato, ¿vale? Yo creo que esto no tiene una solución global, ¿vale? Cuando tenemos un plan a largo plazo, creo que el Estado debe estructurarlo con plantas a gran escala bien ubicadas, es decir, yo tuve una discusión con un ministro vuestro de Obras Públicas al principio, tiene muy claro que no va a haber disponibilidad de 20 plantas como tenemos aquí. Aquí tenemos 50 plantas en la costa del Mediterráneo, que es terrorífico, porque al final cada uno casi se hizo su planta, ¿no? Pero 5, 6, 7 grandes plantas que abastezcan a todo el territorio y se transporten, yo creo que sería la solución a abordar. Si bien es cierto que si el gobierno al final no toma esas decisiones, cada uno empieza a tomar las decisiones por su propia cuenta porque su negocio no es sostenible si no le dan la solución. Con lo cual yo entiendo que pues, el sector minero está empezando a preocuparse y a tomar sus propias decisiones si el Estado no les da la solución, ¿vale? ¿Y cuál es el tamaño máximo mínimo? Pues hombre, yo en los años finales de este siglo hubo un problema grande en los archipiélagos de Baleares y Canarias, hoteles de lujo que reciben el turismo del norte de Europa, que no tenían abastecimiento, que estaban pagando $3 y $4 y al final la solución es cada uno de los hoteles y los resorts hizo su pequeña plantita, tiene garantizado que con agua desalada tiene el abastecimiento para sus piscinas, para sus jardines y para el agua potable de los usos. Cada una tiene esa atracción. Yo estoy cerrando ahora una operación para 52 desaladoras en Egipto con nuestro socio allí, que tiene 52. Algunas son centralizadas, más pequeñitas, pero son plantas de 600 hasta 1000 o 10.000 metros cúbicos día. No hay una solución única y depende de la situación en la que nos encontremos, ¿vale? Y por último, creo que me queda por contestar el uso comercial de la salmuera. Esto es un tema que viene rodando desde hace casi 5 años. Los grandes investigadores han descubierto que si se pueden aislar los elementos concentrados en la salmuera y se tiene la tecnología, pues se puede sustituir la captación minera de muchos de ellos. Estamos hablando de de metales de alto valor añadido, ¿vale? Hoy por hoy creo que todavía las 5 tecnologías que están compitiendo no están suficientemente validadas, ni tienen todavía niveles de calidad, pero ya hay casos, y en el webinar que presentamos hace 3 semanas hubo casos interesantes en los cuales en Texas, México, Arabia Saudita, se están ya produciendo concentraciones de metales interesantes a unos niveles competitivos, ¿vale? Bueno, yo creo que es una carrera que está ahí, es una carrera que viene, ¿vale? Y yo sí que creo que hay que plantearse un escenario para invertir. Nosotros
personalmente a nivel de empresa privada estamos haciendo algunos proyectos con el MIT para intentar avanzar en estas tecnologías. Y bueno, pues puede ser un sueño, pero un sueño que hay que empezar a meter inversión, porque si de verdad los subproductos o los productos que se pueden aislar son competitivos frente al extracto de la minería, el agua como subproducto podría ser casi gratis. Ese sería un poco el sueño de los grandes desarrolladores, ¿no? Me consta que las empresas mineras están empezando a invertir en este sector, ¿vale? ¿Y de quién es la propiedad de la salmuera? Bueno, pues está sin regular, habrá que negociar. Lo que sí que está claro es que ahora en los proyectos la gente se cuida muy mucho de quién es, en vez de verterla, de quién es el derecho, si es del gobierno o si es del propietario de la tecnología, pero bueno, está en unos inicios, pero yo creo que ahí hay un gran recorrido todavía por desarrollar y desde luego un recorrido interesante. Creo que he intentado contestar casi todas las preguntas que he ido leyendo. Si faltara alguna, pues bueno, mi email está a disposición y bueno, a mí me tenéis localizados tanto en IDA como en Almat para cualquier contestación y bueno, yo soy un amante de vuestro país, Chile. Voy con frecuencia, tenemos una empresa trabajando ahí y más proyectos de futuro y bueno, pues encantado de veros a cualquiera de vosotros en cuanto el COVID nos lo permita. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por participar y acompañarnos en esta reunión. Como ustedes ven, es un tema que tiene múltiples miradas, múltiples accesos. Seguiremos trabajando en ello y creo que en la medida que vayamos aterrizando las distintas consideraciones que acá surgieron, podemos influir en generar una política pública que permite ir ordenando el desarrollo de esta industria y darle y permitir su pleno potencial a efectos de responder a nuestro gran desafío. ¿Cómo podemos asegurar la sustentabilidad de Chile desde el punto de vista de su disponibilidad de recursos hídricos? Muchas gracias y espero poder contar con ustedes en una próxima ocasión. Muchas gracias, Carlos, a ti en particular por participar con nosotros en esta reunión. Un placer, un placer. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos y a los dos Carlos también. Gracias, Fernando. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, muy buenas las presentaciones. Gracias. Muchas gracias. Adiós.